Vamos a continuar con el tema de fonones que vimos en el video pasado. En ese video hablé muchas veces de que n, el número de osciladores acoplados en el sistema, era un número muy grande, que íbamos a hacer n tendiendo a infinito y generalizar a ese caso, pero no expliqué muy formalmente cómo hacer esto, y eso es lo que vamos a hacer en este video, y allí vamos a darnos cuenta que va a emerger el concepto de campo, porque pues si bien sabíamos, siguiendo la lógica que han llevado estos videos, que íbamos a construir un concepto de estados multipartícula y de cómo variar el número de partículas, crear o destruir partículas, y he dado, digamos, como pista que estos operadores de creación y destrucción nos van a permitir justamente eso, crear y destruir partículas. No he relacionado el concepto de campo con este concepto de operadores de creación y de destrucción. Mencioné en el pasado que íbamos a poder escribir estos campos o estos operadores de campo en términos de los operadores de creación y destrucción. Y eso es lo que nos vamos a dar cuenta ahora. Luego, nuestro último paso va a ser, no en este video, sino en el siguiente, va a ser darnos cuenta que hemos estado utilizando pues el marco teórico o el enfoque del oscilador armónico, pero vamos a mostrar que esto no aplica solo para osciladores armónicos, sino para partículas en cualquier estado de momento P. Entonces ya a partir de ahí ya entraremos a nuestra integración funcional para campos y construir desde allí o hacer teoría cuántica de campos desde la integración funcional, pero aplicada ya no a partículas con una posición en un momento P, sino para campos. Y bueno, entonces empecemos con nuestro hamiltoniano. El hamiltoniano que resolvimos en el video pasado era simplemente, antes de entrar a el caso cuántico, voy a escribir simplemente el hamiltoniano clásico, que pues es idéntico, solo que las variables no son operadores, sino que son simplemente números. Entonces, el hamiltoniano es igual a la sumatoria desde j igual 1 hasta n de los momentos p sub j al cuadrado sobre 2 veces la masa más la constante de acoplamiento sobre 2 por xj más 1 menos xj, todo esto al cuadrado. Una cosa que quiero aprovechar para decir es que muy probablemente, como he hecho en videos pasados, haga h barra igual a 1. Entonces, en las expresiones, si no aparece h barra es porque la hice igual a 1. También otra cosa importante para mencionar es que en las transformadas de Fourier, por ejemplo las que definí en el video pasado, la transformada de Fourier se puede definir como ikx y la inversa como menos ikx, o al revés, la inversa como ikx y la normal con el signo positivo. Es decir, se puede intercambiar el signo en la definición de la transformada, pero mientras se mantenga consistentemente no hay problema, así que no deberíamos confundirnos mucho con ello. Es simplemente cómo se define la transformada, si con el signo positivo para la transformada normal y con el signo negativo para la transformada inversa, o viceversa. Entonces, tener en cuenta que probablemente haga h barra igual a 1 de ahora en adelante. Entonces, bueno, teníamos este hamiltoniano. Como digo, por el momento lo escribí en términos de variables clásicas. Todavía no he puesto el gorrito de que son operadores, porque pues quiero aprovechar para, si estamos en el caso clásico, entonces este hamiltoniano, el momento lo podemos escribir como m sobre 2 por la velocidad, que es xj punto al cuadrado. Es decir, reescribí el momento como la masa por la velocidad, como es el caso clásicamente. Y este sería nuestro hamiltoniano, ¿sí? Nuestro hamiltoniano clásico. ¿Por qué estoy hablando en términos del hamiltoniano clásico? Porque lo que vamos a hacer es construir el concepto de campo primero desde la teoría de campos clásica, y luego ese campo lo vamos a cuantizar
y vamos a llegar a nuestro primer ejemplo de un campo cuántico. Entonces, como mencionaba en ese video, estábamos teniendo n osciladores acoplados y queríamos hacer el límite cuando n tiende a infinito. Entonces voy a poner mis osciladores aquí. No importa que el dibujito quede muy bien, lo importante es notar que tenemos n osciladores y queremos hacer n tendiendo a infinito, pero nosotros sabemos que nuestro sólido o nuestro sistema es un sistema finito, es decir, el sistema va a medir una longitud L que es finita. Para eso también hacemos que la distancia entre oscilador y oscilador, que llamábamos A, esa distancia vamos a hacer que tienda a cero. Entonces, para irnos al límite continuo, vamos a hacer que la cantidad de osciladores tiende a infinito, pero a la vez que la distancia entre oscilador y oscilador tiende a cero. Y la longitud total, pues, es n por a. Ya que si tenemos n osciladores y tenemos 8 osciladores, la distancia total es 8 veces a. En este caso tenemos n osciladores, n tiende a infinito y multiplicado por a, que tiende a 0. Entonces, aunque n tiende a infinito y a tiende a 0, la multiplicación de n por a siempre va a ser igual a L, que es un número finito. Entonces, haciendo esa situación, tengamos en cuenta que en nuestro sistema, entonces podríamos tener que, por ejemplo, el oscilador 1 está desplazado esta distancia x1 de su posición de equilibrio. El oscilador 2 podría estar, por ejemplo, justamente en su posición de equilibrio. El oscilador 3 podría estar desplazado, pero en esta dirección de su posición de equilibrio, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podríamos construir un vector, llamémoslo por lo pronto, llamémoslo X, no sé, una especie de X rara. A ver cómo sí, una X rara que va a ser un vector de los desplazamientos de cada oscilador. Entonces, por ejemplo, en la primera entrada tendríamos el desplazamiento del oscilador 1. En la segunda entrada el desplazamiento del oscilador 2, la del oscilador 3, etcétera, así hasta xn. Entonces tenemos un vector columna de n entradas, pero queremos hacer el límite cuando n tiende a infinito y la distancia entre x1 y x2 tiende a 0. Por tanto, ese límite de nuestro vector de infinitas dimensiones, es lo que llamamos normalmente una función. Entonces, a este vector infinito dimensional lo vamos a llamar phi de x. Es una función. ¿Cómo hacemos para ver que es una función? Entonces, nosotros tenemos los desplazamientos de cada átomo. Podríamos, por ejemplo, graficar aquí. Entonces acá tenemos la posición del átomo 1, la posición del átomo 2, la posición del átomo 3, etc. Y entonces aquí en la dirección vertical vamos a graficar los desplazamientos de cada átomo. Entonces, sabemos que el átomo 1 está desplazado en x1. El átomo 2 se desplazó. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les mencionaba antes, había dicho que íbamos a tener que x2 estaba en su posición de equilibrio. Entonces, por acá. x3 podría estar por acá, por ejemplo. x4 por acá, etc. Entonces, vean que tenemos una serie de puntos que indican el desplazamiento de cada átomo. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos que las posiciones entre los átomos, pues, tiendan a 0 y además hacemos que el número de átomos tienda a infinito? Entonces los puntos van a estar infinitamente cercanos entre sí y van a construir una función. La función de los desplazamientos atómicos o los desplazamientos de los osciladores, pero ahora como función de x, donde x ya no es una posición discreta en la red, sino que x es un continuo. Es decir, las posiciones toman un valor continuo. Entonces esa es la función que estábamos definiendo. Donde nuevamente, por ejemplo, este punto de acá corresponde para el desplazamiento. Por ejemplo, si este es xj, este es el desplazamiento del átomo jésimo, ¿sí? Entonces este es el desplazamiento del átomo jésimo.
Listo, entonces noten que pasando este límite continuo que queremos hacer acá, pues esta sumatoria de este hamiltoniano, sumatoria de j igual 1 hasta n, es una sumatoria infinita. Es una sumatoria infinita y nosotros queremos convertir de alguna manera esa sumatoria en una suma de Riemann que nos permita transformar esa suma en una integral. Entonces, nosotros sabemos que en el límite, cuando n tiende a infinito o cuando a tiende a cero, de esta sumatoria sobre j a la n, si pudiéramos multiplicar por a, entonces ahí tendríamos nuestra definición de la integral o la suma de Riemann y la podríamos escribir como una integral por dx desde 0 hasta L, que es lo que mide nuestra cadena de átomos. Entonces lo que queremos es poder multiplicar ese hamiltoniano por A. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues básicamente, como decíamos, cada desplazamiento, por ejemplo, xj, lo vamos a escribir como A a la 1 medio de la función phi de x evaluada en el punto x igual a j por a. ¿Sí? Entonces, pues nosotros sabemos que el oscilador j décimo está en la posición JA. Y entonces lo que hacemos es evaluar la función en ese punto multiplicada por una constante que podríamos llamar de normalización, que es a la 1 medio. Ahora, si el desplazamiento xj lo podemos escribir así, pues la derivada es simplemente la derivada respecto al tiempo es igual a la 1 medio por la derivada de esta función respecto al tiempo en x igual a j. Ahora también podemos reemplazar el término xj más 1 menos xj, lo podemos reemplazar pues como a la 1 medio phi de x evaluado en x igual a j más 1 menos phi de x evaluado en x igual a ja. Listo. Ahora noten que podemos en esta expresión que acabo de escribir multiplicar y dividir por a. ¿Para qué? Para que entonces nos quede a 1 medio a sobre a. Y entonces noten que como estamos en el límite en que a tiende a 0 y la distancia entre j más 1 y ja es una distancia infinitesimal, podríamos escribir esto como phi de x más una distancia infinitesimal de x menos phi de x sobre a. Y esto pues no es otra cosa que la definición de derivada. Entonces esto nos queda igual a la 3 medios, estas dos de acá, y la a que está dividiendo la utilizamos para definir una derivada y nos quedaría la derivada respecto a la posición de esta función phi de x y listo. Entonces hemos construido una derivada para este término. ¿Cómo nos quedaría entonces el hamiltoniano reemplazando este paso al límite continuo? El hamiltoniano ahora nos quedaría como h igual a... Entonces tenemos la sumatoria sobre j que va desde 1 hasta n de m medios, la derivada temporal de la posición al cuadrado, pero entonces habíamos visto que la vamos a reemplazar por esto de acá, elevando ese término al cuadrado, entonces nos queda a por phi al cuadrado más k medios por el término que tenemos acá elevado al cuadrado, entonces elevando todo esto al cuadrado, lo que nos va a quedar es a al cubo por la derivada de la posición de phi al cuadrado. Entonces, miren que tenemos a, podemos sacar un factor común a, sumatoria sobre j, de a, m medios, phi cuadrado más k medios al cuadrado
derivada respecto a la posición de phi al cuadrado. Y entonces, en el límite cuando a tiende a 0, esta suma es una integral que va desde 0 hasta L por dx de lo que está dentro del paréntesis, que es m medios phi punto cuadrado más k sobre 2 a al cuadrado derivada respecto a la posición de phi al cuadrado, donde phi es esa función de los desplazamientos de los osciladores. Esto que está dentro del paréntesis le vamos a poner un nombre y se va a llamar la densidad lagrangiana. Entonces, definiendo eso como la densidad lagrangiana, todo lo que está dentro de la integral, entonces nos queda que densidad lagrangiana no, densidad hamiltoniana. Entonces todo lo que está dentro del hamiltoniano, dentro de la integral, entonces el hamiltoniano es igual a la integral de 0 a L de x por la densidad hamiltoniana. Listo. Noten que, como dije, hasta ahora estamos haciendo todo mecánica clásica de campos, donde este phi que hemos introducido, que es una función continua ahora, es un campo, donde nosotros a este campo le damos un valor de posición y él nos arroja el desplazamiento de ese átomo en esa posición. O básicamente lo podemos decir de otra manera, como que le damos una posición y nos da el estado en el cual está ese átomo o ese oscilador en esa determinada posición. Como vemos, es una función definida en todo el espacio. En este caso, pues el ejemplo es un ejemplo sencillo, unidimensional, o sea que está definido en todos los puntos de 0 a L. Listo. Esta densidad hamiltoniana que definimos acá está relacionada con el lagrangiano, muy similar a como aparece en mecánica clásica de una partícula, donde pues el hamiltoniano es igual a P por x punto menos L. En este caso, la densidad hamiltoniana, que como vemos depende del campo y de la derivada del campo respecto a la posición y la derivada del campo respecto al tiempo, etc. Esta densidad lagrangiana la vamos a definir como el momento conjugado, que vamos a llamar pi, por la derivada temporal del campo menos la densidad lagrangiana del campo. ¿Qué es este momento conjugado pi? Bueno, esto se define, lo vamos a definir como la derivada del lagrangiano respecto de phi punto. La derivada del campo, la derivada temporal del campo. Entonces así se define la derivada del lagrangiano respecto de phi punto. Sabemos que el lagrangiano, en mecánica clásica, el lagrangiano pues es la energía cinética menos la potencial. Aquí pues nuestra densidad lagrangiana va a ser igual a la energía cinética, que como vimos es m por phi cuadrado sobre 2 menos la energía potencial, que es k medios por a cuadrado por la derivada de la posición de phi al cuadrado. Entonces, con esas definiciones, notemos que si derivamos esta densidad lagrangiana, se le dice densidad lagrangiana o lagrangiano, lo derivamos respecto de phi punto, pues notamos que eso nos da el 2 baja, se cancela con el 2 que está dividiendo y nos queda m por phi punto. Una cosa es que por simplicidad podríamos haber hecho m igual a 1 para sacárnoslo de las expresiones. Entonces podríamos utilizar m igual a 1, digámoslo así, normalizar esas masas, y entonces esto nos quedaría simplemente igual a phi punto. Entonces, dicho eso, el hamiltoniano, teniendo en cuenta que vamos a hacer la masa igual a 1 en todos los osciladores, el hamiltoniano entonces nos queda como la integral de 0 a L por dx de. Entonces noten que phi punto, acá lo tenemos al cuadrado, m lo hicimos igual a 1, entonces nos queda como un medio de phi punto cuadrado, pero phi punto cuadrado
notemos que esto es el momento canónico conjugado. Entonces, el phi punto cuadrado es lo mismo que el momento canónico conjugado al cuadrado más k por a sobre 2 por la derivada de la posición de phi al cuadrado. Entonces, ese es nuestro hamiltoniano. Tengamos en cuenta que estamos resolviendo exactamente el mismo problema que resolvimos en el video pasado, solo que ahora no lo estamos haciendo para una red discreta, sino en el límite continuo. Y pues notamos que ahorita para volver este problema hasta ahora ha sido clásico, entonces tenemos un campo clásico. Así como en la mecánica cuántica normal, tomamos un hamiltoniano clásico y imponemos condiciones de conmutación en las variables P y Q o P y X, o sea, posición y momento, y entonces volvemos el hamiltoniano un hamiltoniano cuántico o una teoría cuántica. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a imponer condiciones de conmutación entre el campo del momento canónico conjugado y el campo phi, el campo, sí, el campo phi. Entonces, ponemos una condición de conmutación que va a ser igual a IH barra, pero tengamos en cuenta que en este caso estamos en el límite continuo. Es decir, estos operadores dependen de X, que es un punto en el espacio, y al ser continuo, entonces aquí ya no vamos a tener una delta de Kronecker, sino una delta de Dirac de X menos X'. Es una delta de Dirac, ya que esto está definido en todo el espacio. Como les dije, iba a ser h barra igual a 1, entonces esto nos queda I por delta de X menos X'. Otra cosa importante es que, pues para efectos prácticos, no sé, en algunos libros, literatura, definen esto como menos i, con el menos aquí. En este momento no recuerdo cómo se define normalmente, si es con i o con menos i, pero de nuevo eso no debe inquietarnos mucho. Esta ecuación está correcta hasta un factor de un menos, habría que revisarlo. Pero entonces, haciendo exactamente los mismos pasos que tuvimos en el video pasado, vamos a resolver o escribir este hamiltoniano utilizando una transforma de Dirac de las variables que aparecen en él. Es decir, vamos a escribir phi de x como 1 sobre la raíz de L por la sumatoria sobre K de E a la menos IKX de phi moño de K. Esta es la transformada del campo y la transformada del momento canónico del campo pi es 1 sobre raíz de L sumatoria sobre K de E a la menos IKX de la transformada inversa. Y esas transformadas inversas pues se pueden escribir de manera análoga. Esto es exactamente igual a lo que hicimos en el video pasado, pero ahora teniendo en cuenta de que x ya no es una variable discreta, es una variable continua. Por tanto, aquí debe haber, es una integral, es decir, es la transformada de Fourier continua de e a la IKX por phi de x. Y lo mismo para este campo de acá. 1 sobre la raíz de L, integral de 0 a L, integral por dx de e a la IKX por el campo pi de x. Listo, entonces ya tenemos esas definiciones, exactamente como vimos en el video pasado, con esas definiciones y con la regla de conmutación que impusimos sobre los campos originales. Entonces estos campos transformados, estos campos sí, de la transformada inversa, pues siguen la siguiente relación. Delta de K y K'.
Eh, y nuevamente, pues este, este valor k, esta variable k, pues debe ser discreta de la misma forma que definíamos en el video anterior, donde m es un entero. Pues, y sabemos que n por a es la longitud de la cadena, entonces la llamamos L. Ok, bueno, pues exactamente qué hicimos en el video pasado, meter estas definiciones de esta transformada para reescribir el hamiltoniano. Entonces, reescribiendo el primer término, que es este de acá, noten que la única diferencia es que ahora en vez de una sumatoria sobre j tenemos una integral, y esto pues nos va a dar una sumatoria sobre k de pi k, pi menos k, tal como encontrábamos allá. El que cambia un poquito es el segundo término, porque ahora aquí tenemos la derivada respecto a la posición. Entonces, este término notemos que esos campos ya son operadores porque ya cuantizamos. Entonces, este término, pues simplemente introduciendo la definición de la transformada y haciendo las derivadas, nos queda como la sumatoria sobre k y k' de menos i k phi de k menos i k' phi de k', 1 sobre L de la integral por dx de e a la menos i k más k' por x. Notemos que esto que tenemos aquí es exactamente análogo a la propiedad que habíamos encontrado allá para la sumatoria, donde esto nos da L por el delta de k más k'. Perdón, el delta de k, coma, el delta de k y menos k'. Bueno, de k y menos k, perdón. Entonces, con eso, básicamente lo que obtenemos es que esto es igual a la sumatoria sobre k de k al cuadrado de el campo phi sub k, phi de menos k. Y nuevamente, la definición por la transformada nos dice que phi de menos k es lo mismo que phi de k conjugado. Entonces esto es lo mismo que k al cuadrado por phi de k al cuadrado. Listo, ya tenemos los términos transformados, ya podemos reescribir nuestro hamiltoniano. Literalmente lo que estoy haciendo es repetir exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el video pasado, donde hacíamos la misma transformada y el mismo reemplazo en el hamiltoniano, solo que en este caso, pues estamos en el límite continuo. Entonces nos quedaría algo así, ya reescribiendo todo, m omega k al cuadrado sobre 2 phi sub k, phi sub menos k, donde este omega k, en este caso, omega k al cuadrado es igual a k cuadrado al cuadrado sobre m, ¿verdad que habíamos decidido hacer m igual a 1? Entonces lo voy a sacar de acá, y entonces la constante nos va a quedar k al cuadrado y la constante original k del resorte. La voy a hacer un poco distinto, como mencionaba en la descripción del video anterior, no confundir este k al cuadrado que viene de la transformada con este k que es la constante del resorte. Entonces son objetos distintos, ¿listo? Entonces ya tenemos omega k. Y alguien podrá preguntarse o decir que no se parece a la omega k que habíamos obtenido en el video pasado,
En el video pasado habíamos obtenido que omega k cuadrado era igual a 4 por la constante del resorte k, que la estoy haciendo un poquito distinta para que se vea diferente a el k cuadrado que tenemos aquí. Entonces, esto por el seno al cuadrado de k por a sobre 2. Ahora, sí, se ven distintas, pero recordemos que estamos en el límite cuando a tiende a 0. En ese límite, a propósito, en esa expresión pues teníamos aquí un dividendo sobre m, pero como estamos haciendo m igual a 1, pues simplemente desaparece. Y entonces, en el límite cuando a tiende a 0, ese seno al cuadrado de k medios, pues nos va a dar que ese límite da lo siguiente. K cuadrado a cuadrado sobre 4. Entonces este 4 se nos va y esto nos queda k cuadrado a cuadrado por la constante del resorte y vemos que son exactamente iguales. Entonces recuperamos los mismos resultados. En el límite cuando n tiende a infinito y a tiende a 0, recuperamos exactamente el mismo resultado. Listo, dicho eso, pues vean que reescribimos nuestro hamiltoniano. Nuestro hamiltoniano es este de acá y obviamente es un hamiltoniano tipo oscilador armónico. Se ve claramente que tiene la forma de un hamiltoniano tipo oscilador armónico y lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hemos venido haciendo antes, escribir unos operadores a y adaga que nos permitan simplemente reescribir ese hamiltoniano en términos de operadores de creación y destrucción. Y básicamente exactamente análogo a como los escribíamos en el caso pasado, haciendo m igual a 1, donde esos operadores de creación y destrucción nos quedan en términos de la posición y el momento. En este caso nos van a quedar en términos de los campos, el campo original phi y el campo del momento canónico conjugado, perdón, del momento canónico, y lo mismo la definición para el operador de creación. Estamos definiéndolos completamente análogo a lo que ya teníamos antes. Sobre 2 por phi de menos k menos i sobre omega k, perdón, m igual a 1. Si pongo m o no la pongo, recordemos que la estamos haciendo igual a 1, así que no afecta. Y aquí falta pi de k. Entonces esta es la definición de nuestros operadores de creación y destrucción. Simplemente aplicando a la inversa esta definición, pues podemos escribir estos campos de esta manera en términos de los operadores de creación y destrucción. Y el campo phi sub k igual a la raíz de 1 sobre omega k, 2 sobre omega k, a de k, más a de menos k. Una vez escritos estos campos que dependen de k, a este k se le suele conocer como el momento o el cuasimomento. Cuando estamos en sólidos se le suele llamar cuasimomento. Entonces, ahorita para volver a los campos originales en términos de la posición, pues simplemente reemplazamos en nuestra definición para la transforma de Fourier. Y entonces el campo, como función de la posición, nos queda como 1 sobre la raíz de L de la sumatoria sobre K de 1 sobre raíz de 2 omega K de AK e a la menos IKX más
AK e a la IKX. Y análogamente el campo del momento canónico es 1 sobre la raíz de L sumatoria sobre K por menos I raíz de omega K sobre 2 por AK e a la menos IKX menos a K daga e a la IKX. Entonces, una cosa importante para anotar acá es a la expresión que llegamos para el campo. Noten que este campo, que ya es un campo cuántico, primero mostramos cómo llegar a este campo clásico en el límite continuo. Luego lo cuantizamos, por tanto tenemos aquí nuestro campo cuántico. Y notemos que nuestro campo cuántico quedó escrito en términos de nuestros operadores aquí me faltó el daga, de nuestros operadores de creación y destrucción. Entonces, por fin pudimos relacionar nuestro enfoque o nuestro formalismo de segunda cuantización con el concepto de campo cuántico. Entonces, básicamente un campo cuántico es un objeto que está definido en todo el espacio. Como es un campo cuántico, es un operador. Es decir, que es un operador definido en todo el espacio, que yo le doy un punto en el espacio y él me da un determinado valor de ese operador, donde básicamente está en función de los operadores de creación y destrucción. Y bueno, pues de nuevo, estos operadores, como siempre, van a seguir las relaciones de conmutación que ya vimos antes, donde todas las demás pues son ceros, la de AK y AK' y la de AK daga y AK daga' también es igual a 0, y entonces al final el hamiltoniano nos queda igual como la sumatoria sobre K de omega sub K. Recuerden que H barra la hice igual a 1, y pues esto es exactamente el mismo hamiltoniano al que habíamos llegado antes, en el que todavía no habíamos hecho la generalización al caso continuo, pero entonces, ¿qué moraleja nos queda de haber hecho este paso al continuo? Primero, que podemos definir un objeto, un nuevo operador que llamamos un campo cuántico definido en todos los puntos del espacio, y que queda en términos de operadores de creación y destrucción. Entonces conecta nuestro deseo de construir una teoría en términos de estos operadores de creación y destrucción, y por fin llegamos al concepto de campo cuántico. La pregunta que alguien puede hacerse es si esto solo funciona para osciladores armónicos libres, osciladores armónicos acoplados, que pues hasta ahora, aunque yo he estado constantemente mencionando que los operadores de creación y destrucción nos van a permitir crear y destruir partículas en un determinado estado de momento, pues yo no he dicho ninguna justificación de por qué creer eso. Hasta ahora, esos operadores son simplemente operadores escalera que nos permiten subir y bajar niveles de un determinado oscilador armónico. Pero ya este concepto de fonones nos mostró cómo aparece o emerge el concepto de partícula a través de un formalismo. Por ejemplo, teníamos n osciladores armónicos acoplados y pudimos desacoplarlos y describir el sistema en términos de modos de oscilación que son totalmente idénticos a un oscilador armónico libre. Entonces, básicamente fue un primer ejemplo de poder describir partículas como en términos de este formalismo para el oscilador armónico. Pero en el video siguiente va a dar, digamos, una justificación de por qué partículas en un determinado estado de momento se pueden ver análogamente a cómo se describe el oscilador armónico, y entonces este concepto de campo ya no lo vamos a asociar solo a los casos de osciladores armónicos, sino que lo vamos a ver como que crea y destruye partículas. Ya teniendo ese concepto de que el operador de campo crea y destruye partículas, entonces recordando lo que hemos venido haciendo, que primero cuando hicimos lo de integración funcional teníamos una partícula en una posición X y un momento P,
Y entonces construimos la integral funcional como una integral funcional de esta forma, donde esa es la acción, utilizando pues los estados o autoestados de posición. Si recuerdan, utilizamos un desarrollo de la identidad, un desarrollo de la identidad para tener los autoestados de posición, un desarrollo de identidad para tener los autoestados del momento y poder escribir esa integración funcional que tenemos acá. Bueno, en este caso, noten que lo que hicimos fue pasar de el operador posición a un nuevo operador de campo, phi, que es una función, de la posición, y el operador de campo, y pasar el momento a un operador de campo P, que básicamente es función de la posición también. Entonces, les aplicamos reglas de conmutación y lo que quiero decir es que entonces, lo que quiero decir es que cuando teníamos mecánica cuántica de una partícula, la posición y el momento los promovíamos a operadores en el espacio de Hilbert. Entonces, ahorita era un sistema cuántico, pero de una partícula, y construíamos esa integral de caminos utilizando los autoestados de la posición y el momento. Ahora, para construir una integral de caminos para campos, pues tenemos que utilizar los autoestados de estos operadores de campo, y esos autoestados se conocen como estados coherentes. Utilizando esos estados coherentes y haciendo un desarrollo completamente análogo al que hicimos antes, vamos a construir una integral funcional donde la variable de la integración funcional es el campo, es decir, las determinadas o las diferentes configuraciones del campo, y la expresión es exactamente la misma, donde la acción es función del campo y de las derivadas del campo. Entonces, básicamente, como podemos ver, es análogo a lo que teníamos en mecánica cuántica para una sola partícula, pero ahora el campo es un objeto que nos permite describir sistemas con diferente número de partículas, y ya vamos a poder entonces aplicar este formalismo para resolver problemas o continuar el estudio de teoría cuántica de campos.